Gracias por la invitación, como siempre un placer compartir en este espacio. Bueno, yo voy a partir primero de alguna que otra experiencia, ¿no? Yo nací en Palma Soriano, Santiago de Cuba, que fue la segunda región del país que se alzó, que se levantó el día 11 de julio de 2021. Me crié entre La Víbora y La Guinera, muy cerca de donde decía Iván que tuvo lugar una protesta muy importante que fue la protesta de Tobio. Y bueno, La Guinera, siempre me refiero a ella como la protesta del día después, la protesta del 12 de julio, que es decir, eso muestra que la llama continuaba firme, muy viva, pero lamentablemente creo que lo que sucedió en La Guinera también impidió un poco que se siguieran extendiendo esas protestas y que hacia días posteriores se mantuvieran, ¿no? Lo que sucedió ese día en La Guinera fue que asesinaron fríamente a Diubis Laurencio, un joven del barrio que estaba participando lógicamente en la manifestación. Y bueno, muchísimas personas del barrio, 96 en este caso, fueron acusadas de sedición, un delito evidentemente político, un delito contra la seguridad del Estado, y fueron procesadas penalmente, encarceladas, y todavía algunos están cumpliendo sanciones. Con eso quería partir y bueno, ahora voy a leerles además. Nosotras éramos un grupo de mujeres en WhatsApp que nos articulamos por otros temas, pero el día 11 de julio esto nos movió a todas y comenzamos a llevar un registro. Hicimos una especie de lista, igual que como comentaba la Rondo, tienen Prisoners Defenders, pero en este caso fue una lista hecha espontáneamente con nombres de personas que en ese momento estaban desaparecidas y luego se convirtió el listado, cuando fue creciendo, en un listado de personas en detención como tal. Por eso nos tocó de manera tan personal el 11 de julio, nos lo tomamos realmente de manera personal y continuamos hasta el día de hoy documentando protestas en Cuba. Bueno, se cumplen 4 años del 11 de julio y parecía, dicen, otro domingo apacible en el verano de 2021 en el que los cubanos, como siempre, puertas adentro de sus casas, en ese lugar de conversaciones secretas que suele ser la cocina, se quejarían del calor, de la escasez permanente y de vivir en dictadura. Lo que no se podía predecir es que por primera vez en décadas iban a traspasar el umbral de la puerta para tomar la calle, ni mucho menos que la acción se replicaría de puerta en puerta, de barrio en barrio, de provincia en provincia, de punta a cabo del país. Como efecto dominó, las protestas se diseminaron desde la occidental San Antonio de los Baños hasta localidades de la zona más oriental de Cuba, con un saldo de represión y detenciones que en cientos de casos se mantienen hasta hoy. Desde ese día en que se hizo célebre la frase «teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo», o esta otra, «nos quitamos el ropaje del silencio», los cubanos han hecho cotidianos en las avenidas, calles y plazas los reclamos públicos que por lo general giran en torno a la escasez de alimentos, la suspensión de la electricidad, la dificultad de acceso a servicios médicos de calidad e insumos básicos, la inflación y la desigualdad, más la creciente frustración por la falta de libertades políticas y la represión del régimen que recurre a las detenciones violentas y a otros patrones represivos. 4 años después, las condiciones son similares, si no peores, lo que lleva a muchos a preguntarse por qué no ha habido otro estallido de proporción nacional. La respuesta podría estar en que aún a estas alturas hay manifestantes presos, cumpliendo condenas ejemplares por sedición, sabotaje y otros delitos de carácter político. Figuras como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y José Daniel Ferrer continúan tras las rejas. A este último lo excarcelaron en enero último como parte de la mediación del Vaticano por decenas de presos políticos para que el régimen los pusiera en libertad, lo cual solo se cumplió parcialmente y a cambio de que Washington eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Con el cambio de gobierno estadounidense y el retorno de Cuba a la lista, Ferrer fue devuelto a la cárcel y la promesa de libertad para los manifestantes quedó trunca. Otros, desde julio de 2021 hasta la fecha, han escapado a donde han podido y han tenido que defender casos de asilo político. La población de Cuba desde entonces se contrajo, dejando cada vez más ancianos en el desamparo y menos jóvenes.
Los jóvenes estudiantes que quedan, sin embargo, dieron una demostración el mes pasado de que la llama de la protesta sigue viva. Respondieron al tarifazo de Texas que les recorta y encarece el acceso a Internet con actos de sublevación cívica no violenta, y aunque una vez más el régimen sofocó la protesta legítima, ellos ensayaron el ejercicio de la libertad. De igual manera, protestas recientes en el sector residencial debido a la agudización de la crisis asociada al combustible, los servicios médicos deficientes y la situación política en general han dejado a hijos apartados de sus madres, detenidas por la seguridad del Estado y sus brazos represivos. Las denuncias para sacar de prisión a todas estas personas presas por motivos políticos no solo pasan por la creencia de que salieron a las calles a hacer un uso efectivo del espacio público para manifestarse legítimamente, sino también por las condiciones de las cárceles cubanas y las huellas que dejan en quienes pasan por ellas. En particular, los más de 200 que comparten la funesta circunstancia del presidio político, pese a que sus padecimientos los ubican en lo más gris de un espectro de vulnerabilidad. Incluyen en esta categoría los manifestantes diagnosticados con enfermedades crónicas, con padecimientos psiquiátricos o con discapacidad, así como personas LGBTIQ y VIH positivas, entre otros grupos. A pesar del saldo negativo de las protestas para un amplio sector de la sociedad que hoy engrosa las estadísticas de población penitenciaria, para muchos el 11J puede entenderse como el verdadero día de rebeldía nacional y como tal se celebra. Los eventos de conmemoración se realizan cada año en ciudades disímiles donde residen cubanos, fundamentalmente en Miami, urbe que ha acogido exposiciones, paneles, caravanas y actos cívicos en los espacios icónicos del exilio cubano. A 4 años de las protestas, todo sigue igual en el ámbito de la justicia, probablemente peor, pero la ciudadanía sigue haciendo su parte, procura el acompañamiento a los presos del 11J y a sus familiares e insiste en exponer públicamente a quienes tienen, en medio del sistema penal, responsabilidades individuales por ser partícipes de condenas ejemplarizantes de largos años de privación de libertad. Esos mismos que, después de haber sido parte de la represión directa, pretenden recalar entre sus víctimas en este país. Gracias.